Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo espero que estéis muy bien. Vamos a seguir avanzando con otros vídeos sobre historia. En este caso voy a centrarme en un vídeo interesantísimo. ¿Qué voy a decir yo? Voy a hablaros de la Guerra Fría. ¿De acuerdo? La Guerra Fría ya sabéis que fue un enfrentamiento, un estado de tensión permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1989, que acabó oficialmente la Guerra Fría. Por lo tanto, vamos a empezar en primer lugar a definir lo que es la Guerra Fría. Mira, se llama Guerra Fría porque realmente nunca llegó a enfrentar directamente a ambos países, si no se hubiera llamado Guerra Caliente o Guerra Secas. Bueno, se llama Guerra Fría por eso, porque fue una guerra y realmente era un estado de tensión permanente. Estaban todo el rato, cuidado que te meto, cuidado que nos enfrentamos, pero nunca llegaron a enfrentarse por unos motivos que ahora os voy a explicar. Pero bueno, la definición correcta sería: es un estado de tensión permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética que muchas veces estuvo a punto de desencadenar en un conflicto nuclear, pero que nunca llegó a estallar por el miedo que se tenía ambas potencias al desastre nuclear, ¿vale? Bien, dicho esto, la Guerra Fría fue algo más allá que un estado permanente, un estado de tensión permanente, sino que fue la lucha por la que ambos países tenían por implantar su modelo, dos modelos totalmente diferenciados. Querían implantar su modelo allende del mundo, es decir, por lo más lejano que pudieran, querían imponer su sistema. Por un lado tenemos el modelo estadounidense, que está liderando al bloque de los países capitalistas, ¿de acuerdo? Con una economía capitalista y la inmensa mayoría de ellos con un sistema de gobierno democrático. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el caso de España, que fue aceptado dentro del bloque capitalista debido a su anticomunismo manifiesto. ¿Por qué? Porque el otro bloque representado por la Unión Soviética es el bloque comunista, donde se dan o están dentro de este bloque los países que tienen un sistema político y económico comunista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ambos países lo que quieren es exportar su propio sistema, es decir, que su propio sistema llegue a los máximos lugares posibles en el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Cuándo se inicia esta Guerra Fría? Mira, esta Guerra Fría no tiene un inicio que diga, empezamos hoy, a partir de hoy estamos en lo que se llama la Guerra Fría. No, eso no funciona así. Sino que poco a poco fueron aumentando las tensiones, fueron aumentando las declaraciones, pero ya una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial y que se había acabado o que se había muerto, habían acabado con el objetivo común que tenían, que era Hitler, pues ya evidentemente se puso de manifiesto la situación o la disparidad de dos modelos distintos que eran totalmente opuestos, que son comunismo y capitalismo, y encima de todo que querían imponerlo. Y tras la Segunda Guerra Mundial surgió o se generó lo que se conoce con el nombre de superpotencias. Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en superpotencias, es decir, ellas estaban muy por encima, sobre todo militarmente, del resto de las potencias. Y encima de todo ellas crearon una política que se llama la política de los bloques. Es decir, que Estados Unidos capitaneaba un bloque que estaba compuesto por países que obedecían y seguían a rajatabla los dictámenes de Estados Unidos, y en el bloque comunista ocurría lo mismo. La Unión Soviética lideraba un bloque conocido con el nombre del comunismo. ¿Cuáles son las características de estos bloques? Mira, en primer lugar, que sepáis que en el año 1947 se produjo lo que se llama la doctrina Truman. La doctrina Truman, como voy a explicar ahora, surgió dentro del conflicto de la Guerra Civil Griega, y la doctrina Truman era lo siguiente, que el presidente de Estados Unidos, Truman, él dijo que él no iba a luchar por acabar o por quitar el comunismo de los países en aquellos donde ya estuviera implantado el comunismo, no, sino que a partir del año 47 él iba a luchar porque el comunismo nunca llegara a ningún país más, es decir, que el comunismo se quedara donde estaba, en la zona de Europa del Este, y que ningún país más del mundo tuviera el comunismo. Él sí iba a luchar por eso, ¿de acuerdo? Eso fue la doctrina Truman, es decir, eso ya es prácticamente una declaración de intenciones, y eso para muchos historiadores es el inicio de lo que es la Guerra Fría, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el siguiente paso dentro de este bloque capitalista? Fue la implantación del Plan Marshall. El Plan Marshall era un programa de ayuda económica muy bien orquestado, sobre todo para conseguir que los países que estaban dentro de tu bloque pues tuvieran una ayuda económica para poder desarrollar sus industrias y su industria bélica sobre todo, es decir, poder tener un apoyo. Entonces fue, aparte de que para reconstruir sus propios países y que Estados Unidos recibiera dinero a cambio, es decir, Estados Unidos ya sé que no hace nada sin recibir nada a cambio, y en este caso pues, va a recibir dinero, y encima de todo va a recibir que esos países van a ser fuertes, ¿vale? Bien, eso en cuanto al Plan Marshall, año 1947. Pero es que ya esto se asentó
definitivamente el bloque capitalista se asentó en el año 1949 cuando se creó la Organización del Tratado Atlántico Norte. Esa Organización del Tratado Atlántico Norte, más conocida por todos como la OTAN, en su momento original, año 1949, era un acuerdo de defensa mutua. Es decir, si alguno de esos 12 países que componían la OTAN en un primer momento se veían amenazados sobre todo por algún país del bloque soviético, pues todos los países en bloque entrarían, ¿de acuerdo? Es decir, estos son los primeros pasos que llevó a cabo lo que es Estados Unidos dentro del bloque capitalista. ¿Qué hace la Unión Soviética? Pues la Unión Soviética responde. ¿Cómo va a responder? Pues primero, mira, en primer lugar, a partir del año 45, Stalin va a empezar a poner en solfa a todos los partidos comunistas, sobre todo de Europa, y va a prestarle ayuda para que impongan lo que es el comunismo por todos los países europeos en los que se pueda establecer la dictadura comunista. ¿Vale? Por ejemplo, otra cosa que va a hacer Stalin, ellos evidentemente no van a tener una capacidad económica tan fuerte como la que tiene Estados Unidos. De hecho, el capitalismo se basa en ese movimiento de dinero. El comunismo no tenía tanto riñón, no tenía tanto bolsillo. El zurrón de dinero del comunismo no estaba tan lleno. Pero sí que crean una oficina que se llama la oficina del Comecon, que esa oficina lo que hace es, pues es una oficina que gestiona todo lo que es la economía de los países comunistas para ponerla en común y para tener relaciones entre ellos y para pues, gestionar de la mejor forma posible esta economía comunista. Y luego, como respuesta a la OTAN, ¿qué van a hacer ellos? Pues van a firmar 7 países, van a firmar un acuerdo un acuerdo que se llama el Pacto de Varsovia, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que en la OTAN, pero dentro de los países de la órbita comunista, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos lo que son los movimientos, los primeros movimientos de cada uno de los bloques para organizarse, ¿de acuerdo? Porque os he dicho que la Guerra Fría se va a dividir en dos grandes bloques guiados por estas superpotencias como son Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, el mundo ya sabía que había un conflicto porque el propio Winston Churchill, que fue el presidente británico durante la Segunda Guerra Mundial, pues después de perder las elecciones del año 45, pues se dedicó a hacer conferencias por Europa y en una de estas conferencias que se llamó La fibra de la paz decía, y es la mejor definición que puede existir dentro de la Guerra Fría, porque decía que en Europa había una zona que era de países capitalistas bajo mando, bajo paraguas estadounidense y otros países que eran comunistas que estaban bajo mando o bajo el paraguas de la Unión Soviética. Pues decía que entre esos países existía lo que se llamaba el telón de acero. Mirad, la expresión telón de acero es la mejor para definir la Guerra Fría. Es decir, la diferencia que existe entre los países, sobre todo el belicismo, está separado simplemente por un telón. Es decir, estamos al borde de que nos peleamos, pero ese telón es de acero. ¿Y por qué es de acero? Porque hay una cosa que se llama el balance del terror. Ambos países o ambos bloques sabían que sus rivales tenían la bomba atómica. Todo el mundo sabía que Estados Unidos tenía una bomba atómica porque ya sabéis que entre los días 6 y 9 de agosto en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, pues Estados Unidos lanzó las 2 únicas bombas atómicas que se han utilizado contra población civil. Bueno, pues todo el mundo sabía que Estados Unidos, si tenía la bomba, iba a tener más. Bien, en el año 49 los soviéticos también demostraron que tenían capacidad nuclear. Por lo tanto, una cosa muy importante es eso que se llama el balance del terror, y es que es una de las características de la guerra y es lo que realmente provocó que nunca jamás estallara la guerra nuclear, la guerra fría, por el miedo que se tenían ambos países, ¿de acuerdo? A eso, a una destrucción de sus propios países. Bien, eso en cuanto se llama el equilibrio del terror. Otra de las características de la Guerra Fría es que se pelearon en todos los sentidos. Es decir, ya no solo que buscaban que los países se pelearan entre ellos, porque ellos nunca, la característica de la Guerra Fría es que ellos nunca se enfrentaron directamente en ningún conflicto, pero sí que Estados Unidos intervino en la guerra de Corea, Estados Unidos intervino en la guerra de Vietnam, por ejemplo, la Unión Soviética intervino en la guerra de Afganistán, luego tuvieron enfrentamientos. Ellos, lo que quiero decir es que nunca tuvieron un soldado americano y un soldado ruso, un soldado soviético, nunca se enfrentaron directamente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, bueno, por ejemplo, hubo rivalidad en los Juegos Olímpicos, hubo boicot de los Juegos Olímpicos, hubo rivalidad en el espacio, por ver quién mandaba primero una perra al espacio, después quién mandaba una nave tripulada, por ver quién llegaba primero a la Luna, que ya sabéis que al final ganaron los americanos. Y hubo una guerra, se gastaron de pasta, simplemente para vacilarse, para decir yo soy más que tú, porque realmente al final ellos sabían que no se iban a pelear, porque sabían que se iban a pelear. ¿Para qué quieres pelearte si vas a acabar con el mundo? No vas a tener nada, va a estar todo roto. Entonces al final llegó un momento que pues acabó la Guerra Fría, porque se dieron cuenta de que era un absurdo. Vale. En la Guerra Fría, y ya sigo avanzando, la Guerra Fría ha tenido diferentes momentos de tensión. A lo largo de estos años, entre aproximadamente el 45 y el 89, que acaba la Guerra Fría, pues sí que ha habido momentos donde ha habido pues, unos altibajos,
de lo que es este estado de tensión permanente, ¿vale? Bien, ¿cuáles fueron los primeros conflictos? Los primeros conflictos, mira, los voy a resumir rápidamente. Y el primer conflicto donde hay una lucha entre capitalismo y comunismo, repito, nunca se van a enfrentar directamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Donde hay una primera lucha se va a producir en la Guerra Civil griega. Mira, los griegos habían sido invadidos por las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial, y una vez que se libera o que acaba la Segunda Guerra Mundial, pues hay un problema. Y hay un problema, y es que el antiguo, en este caso, la monarquía griega, pues quiere volver al poder. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay un grupo de partisanos comunistas que quieren imponer el comunismo en Grecia. Entonces se produce una disputa entre lo que es la monarquía griega, que está ayudada por Estados Unidos, y lo que son los comunistas, que evidentemente están ayudados por los soviéticos. Bueno, que sepáis que al final esta guerra civil griega acaba con la victoria de la monarquía griega, y sigue estando Grecia siendo una monarquía, y esta es la primera victoria del bando de Estados Unidos. El segundo momento importante que quiero que veamos es el bloqueo de Berlín. Mirad, el bloqueo de Berlín, ¿qué ocurrió en el bloqueo de Berlín? Esta es la primera vez que realmente se pone de manifiesto que hay una dificultad y que va a haber problemas a lo largo de los siguientes años. Mirad, ya sabéis que Berlín estaba dividido en 4 zonas. Después de la Segunda Guerra Mundial había quedado dividido en 4 zonas: una bajo influencia soviética, una controlada por los soviéticos, una por los franceses, una por los estadounidenses y otra por los británicos, ¿vale? Al mismo tiempo, Alemania en general también estaba dividida en 4 zonas. ¿Cuáles eran estos? Las 4 zonas correspondían con lo mismo: una soviética, una americana, una francesa y una británica. ¿Por qué habían hecho esta división? Esta división ya lo expliqué en vídeos anteriores. Esta división la habían hecho después de la Segunda Guerra Mundial para desnazificar Alemania y para pues acabar con todo vestigio nazi y para imponer nuevos sistemas. Ahí está el problema. ¿Qué nuevo sistema vas a imponer? Porque claro, en la zona que está controlada por la Unión Soviética ellos van a querer imponer el comunismo, mientras en la zona que está controlada por los países capitalistas van a querer imponer un sistema democrático capitalista. Y encima de todo, todavía la ciudad de Berlín estaba rodeada por la zona comunista, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Pues que en el año 48, pues Estados Unidos sobre todo, pues quieren revitalizar la economía de la zona alemana, de las 3 zonas alemanas que se correspondían con sus países. ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron fue crear un marco, crear una moneda nueva que acabara con el antiguo marco, que estaba totalmente devaluado, crear una moneda nueva, una moneda fuerte, cosa que no era compartida por la parte soviética, porque decía que esa parte soviética, la Alemania Oriental, iba a estar en desventaja ante esta zona capitalista. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Pues no se le ocurrió otra cosa que decretar el bloqueo en junio del año 1948, que decretar el bloqueo de la ciudad de Berlín, por la cual dijo que por tierra no se podía entrar a la ciudad de Berlín, y amenazó con destruir cualquier convoy terrestre que entrara con provisiones. Cerró Berlín, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el objetivo que tenía Stalin? Que los habitantes de la zona occidental de Berlín, pues no es que murieran de inanición, sino que al final le pidieron ayuda a los soviéticos y le dijeron: oye, soviéticos, mira, queremos ser de vuestro bando porque no nos está llegando comida, ¿vale? ¿Qué hizo el bloque capitalista? El bloque capitalista y de Estados Unidos se pusieron a pensar y dijeron: vamos a ver, ¿cómo podemos nosotros ayudar a esta zona occidental de Berlín? Pues no se le ocurrió otra cosa que establecer en el año 1948, un puente aéreo que abasteciera a la ciudad de Berlín, con más de 2 millones de habitantes, de todos los materiales que fueran necesarios. Pensad que en el año 48 la aviación no estaba tan desarrollada como lo puede estar ahora. Entonces eso era una obra, una ingeniería que ni el propio Stalin creía capaz a los países capitalistas, a los países occidentales, de llevarla a cabo. La verdad es que les costó bastante trabajo al principio iniciar, pero que sepáis que consiguieron, durante casi un año que duró el bloqueo, hasta mayo del siguiente año, que consiguieron abastecer a la ciudad por avión. Mirad, llegó un momento que llegaron a más de 1.400 aviones al día. Cada 30 segundos aterrizaba un avión. Fue una operación logística brutal. Fue un golpe en toda la boca para Stalin, ¿de acuerdo? Fue un golpe importante, hasta que al final tuvo que rendirse la evidencia de que los países capitalistas habían conseguido abastecer a la ciudad de provisiones. Mirad, se calcula que, porque los capitalistas estuvieron, aunque el bloqueo se levantó en mayo del 49, hasta septiembre estuvieron siguiendo mandando aviones. Mandaron unos 280.000 aviones, es decir, 280.000 aviones
que aterrizaban diariamente en los 3 aeropuertos que tenía la ciudad de Berlín dispuestos. Evidentemente, los americanos ya habían amenazado a los soviéticos que si cualquiera de esos aviones se estrellaba por el disparo de algún misil soviético, eso conllevaba el inicio de la guerra, ¿de acuerdo? Bueno, pues fue una operación logística brutal y esto es la Guerra Fría. Amenazas contra amenazas, yo demuestro esto, tú demuestras lo otro, y esto es la Guerra Fría. Al final, la Guerra Fría se ha demostrado que fue esto. Otro momento bueno, que sepáis que a partir de ese mismo año 49, pues ya las cartas se pusieron sobre la mesa y nació en la zona capitalista, nació lo que se llama la República Federal Alemana, y en la zona comunista la Unión Soviética fundó lo que se llama la República Democrática Alemana. Es decir, Alemania quedó dividida en 2 partes. Una parte democrática capitalista y una parte comunista, ¿vale? Que ya posteriormente veremos cómo se reunificó en el año 1991, pese a que en el año 1961 se formó lo que se llama con el nombre del Muro de Berlín, que fue una de las vergüenzas de esta Guerra Fría, ¿vale? Vale, más crisis que tenemos que ver. Se produjo, por ejemplo, la crisis de Suez, donde se produjo la nacionalización del canal de Suez. Los egipcios nacionalizaron el canal de Suez y los británicos y los franceses, que hasta ese momento lo controlaban, pues amenazaron con enviar las tropas militares allí. Lo que ocurre es que Rusia amenazó la Unión Soviética, perdón, amenazó que si mandaban tropas allí iba a intervenir, y Estados Unidos se mantuvo al margen, porque Estados Unidos decía que ella no quería tener problemas en Oriente Próximo, porque ya estaba para eso, ya tenía bastantes problemas con su aliado Israel. Bueno, pues que sepáis que al final el canal de Suez se nacionalizó egipcio. Y luego también se produjo la Guerra de Corea. ¿Qué ocurrió en la Guerra de Corea? Mira, en la Guerra de Corea, Corea estaba dividida en 2 partes por el paralelo 38. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial Corea estaba controlada por los japoneses. Entonces, Estados Unidos entró por el sur, y mientras que la Unión Soviética entró por el norte. Y se encontraban en el paralelo 38 y ahí frenaron. ¿Qué ocurre? Porque estamos en las mismas. Cuando estos países se van, en el sur se impone un sistema, un país capitalista, y en el norte un país comunista. Lo que ocurrió es que el norte invadió el sur. ¿Vale? Entonces, Corea del Norte invade el sur y ahí es donde Estados Unidos intervino militarmente, ¿de acuerdo? Bajo auspicio de la ONU, pero intervino militarmente. La Unión Soviética se mantuvo al margen. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos llegó un momento en el que sí que liberó a Corea del Sur, pero sobrepasó el paralelo 38. Entonces se metió China por medio, porque China se veía amenazada. Se metió China en la guerra y entonces hubo un conflicto entre China y Estados Unidos, que estaba encabezando a la ONU. Llegó un momento en que en el año 1953 el general MacArthur amenazó con el lanzamiento de bombas nucleares. Eso significó, a Truman, el presidente Truman, le dio miedo, le dio pánico y decidió destituir a MacArthur y poner fin a lo que era la guerra de Corea en empate. Realmente empataron porque Corea quedó dividida en 2, como está ahora. Por el paralelo 38 tenemos al norte Corea del Norte, sistema comunista, y al sur Corea del Sur, con un sistema capitalista, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las primeras crisis. Luego, mira, sí que es verdad que a partir de esta última crisis, bueno, a partir del año 55 se produjo cierto deshielo, murió Stalin, llegó al poder de la Unión Soviética, llegó Khrushchev, y ya sí que hay una distensión y una época nueva donde, por ejemplo, llegó el diálogo. Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, y Khrushchev van a tener la primera reunión entre ambos presidentes, de ambos líderes, se va a producir en Los Ángeles. Entonces, esta reunión pues, va a parecer que va a ir una época que va a ser mucho más relajada, ¿de acuerdo? De hecho, mucha gente, esta fase, se conoce como la consistencia pacífica, ¿de acuerdo? Bueno, esta consistencia pacífica no va a estar exenta de problemas importantes. ¿Por qué? Porque pese a que se dan cuenta, de hecho, Khrushchev dice que él nunca va a recurrir a las armas para resolver ningún conflicto. Pese a esas palabras que dice el propio Khrushchev, sí que va a haber momentos de tensión que va a llegar, por ejemplo, uno de los grandes momentos de tensión va a llegar en el año 1962, cuando se produzca la crisis de los misiles de Cuba. Mira, en el año 1959 a Cuba había llegado Fidel Castro. Fidel Castro había dado un golpe de Estado, había acabado con la dictadura militar de Batista. Y bueno, pues Estados Unidos estaba expectante, porque Estados Unidos siempre quería meter la pezuña en Cuba, y Estados Unidos estaba expectante por ver qué iba a ocurrir allí en Cuba. Pero rápidamente Fidel Castro se notaba que era, pese a que él nunca le había dicho que era comunista,
pero empezó a tomar decisiones comunistas, empezó a tomar, por ejemplo, colectivizar el campo, lo que perjudicó a muchos intereses económicos americanos, hasta tal punto que Estados Unidos a Fidel Castro lo vio como un rival y lo organizó, estando ya como presidente Kennedy, le organizó en abril del año 1961, le organizó como si dijéramos, una operación en secreto, un desembarco en Bahía de Cochinos, en Cuba, para intentar acabar para derrocar al régimen cubano. Los cubanos descubrieron el pastel, descubrieron el business, como dirían los americanos, y pues nada, pues entonces pues lograron acabar con la amenaza y desde ese momento pues se declararon enemigos de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Pues donde más le duele a Estados Unidos, se acercaron a la Unión Soviética. Claro, pensáis que Cuba está súper cerca, está a 100 kilómetros de las costas de Miami. Entonces, ¿qué hicieron? Se acercaron a Cuba, a la Unión Soviética, para establecer una alianza con la Unión Soviética. Oye, pues a Khrushchev le moló la idea. Y Khrushchev dijo, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a instalar en Cuba 36 misiles con capacidad nuclear. Y se los vamos a montar allí porque, como Estados Unidos tenía en Turquía y tenía también en Alemania, tenía en Alemania, tenía misiles Júpiter que tenían capacidad nuclear para en un momento dado atacar a la Unión Soviética, pues la Unión Soviética dijo, pues yo voy a hacer lo mismo y voy a instalar misiles en Cuba. ¿Qué ocurre? Que una vez que se produce lo que es están preparando para montar los misiles, pues un avión espía, un U-2 norteamericano, fotografía pues todo el movimiento de misiles que había y el movimiento de que estaban preparando las lanzaderas de los misiles, que había 36 misiles balísticos para montarlos, había otros 6 de entrenamiento y había 45 ojivas nucleares. Es decir, les estaban situando misiles nucleares cerca de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, que se declara un estado de tensión y Kennedy bloquea la isla de Cuba y amenaza públicamente el 22 de octubre del año 1962, amenaza a la Unión Soviética de que se produce el bloqueo de Cuba y que si se acerca algún barco a Cuba, ese barco será destruido. Hay unos días de muchísima tensión hasta que al final, el 28 de ese mismo mes, del 28 de octubre, firman un acuerdo entre Kennedy y Khrushchev para el desmantelamiento van a quitar los misiles de allí, pero a cambio tiene que quitar Estados Unidos los misiles Júpiter de Europa y también decir y firmar por escrito que no va a invadir la isla de Cuba, ¿de acuerdo? Así que sepáis que ese fue el momento de máxima tensión porque sí que hubo hubo unos días donde la guerra nuclear estaba muy, muy, muy cerca. ¿De acuerdo? Así que por suerte no ocurrió y a partir de este momento sí que es verdad, después de la crisis de los misiles, que la situación se relajó bastante. Hubo otros momentos de tira y afloja, ¿vale? De acuerdo, por ejemplo, hubo un momento en los que se llama la crisis de los euromisiles, donde Estados Unidos participó en la guerra de Vietnam, ¿vale? Estados Unidos entre el 62 y 75, pues estuvo ahí en la guerra de Vietnam porque en Vietnam ocurrió lo mismo que en Corea, Vietnam del Norte era comunista, Vietnam del Sur era capitalista, el Vietnam del Norte invadió el sur, Estados Unidos se metió por medio y Estados Unidos sufrió una severa derrota. Severa derrota que los soviéticos lo vieron como una señal de debilidad por parte de los americanos y montaron unas baterías de misiles en la línea divisoria entre el comunismo europeo y el capitalismo europeo, línea divisoria que Estados Unidos lo vio como una amenaza e incluso entonces lo que ellos amenazaron con enviar misiles al espacio para crear que se llamó la Guerra de las Galaxias, para crear un escudo protector para defenderse, pero que también podía significar un ataque. Es decir, al final se dieron cuenta de que eso que era un gasto innecesario y poco a poco se fue alejando el peligro nuclear, hasta que en el año 1985 Mikhail Gorbachev se convirtió en presidente de la Unión Soviética. ¿Qué ocurrió? Que este presidente de la Unión Soviética se dio cuenta de que estaban teniendo un gasto militar brutal, un gasto militar excesivo para que no se iban a pelear nunca. Es decir, si no se habían peleado con la crisis de los misiles de Cuba, no se iban a pelear nunca. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Pues Gorbachev empezó a desmantelar la Unión Soviética se desmembraba y ya con esta desmembración de la Unión Soviética sí que se acababa, ella se convertía en Rusia y las otras 14 repúblicas se convertían en independientes, ya sí que se acababa de una forma oficial lo que era la Guerra Fría y las tensiones provocadas por este estado de tensión permanente que nunca jamás llegó a producirse o a convertirse en un enfrentamiento bélico debido al miedo que se tenía. Bueno, chicos, se me ha alargado un pelín el vídeo, pero está chulísimo.
Así que espero que os guste, que os sirva. Nos vemos pronto. Chao, chao.